Dentro de ese marco de responsabilidad en la comunicación está uno de nuestros principales compromisos. Es el abordaje de estos temas y también tener la oportunidad de encontrarnos con profesionales en el área de salud mental. Así que hoy esa es nuestra propuesta. El doctor Luis Ortega, quien es médico psiquiatra y un hombre con una diversidad interesantísima que nos hace pues como un plato más que agradable para poder compartir en esta ocasión, porque como médico psiquiatra es el encargado del Departamento de Salud Mental del Hospital Darío Contreras y también pues tiene experiencia en trabajo con aquellas personas que están privadas de libertad en Najayo y uno de un emprendimiento privado que es justamente Psico Kids, es decir, del área que trabaja con infanto juvenil. Nos sentimos más que orgullosos de recibirle, doctor, después de tanto tiempo. Sí, 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 Desde sí. antes de pandemia. Sí, antes de pandemia venimos aquí, estuvimos hablando sobre la salud mental. En ese momento yo era encargado de la unidad del Santo Socorro, Sí. Creo que estaba recién abierta en ese momento, 2017, 2016 por ahí. Y era la única unidad de infanto juvenil que trabajaba la parte de salud mental. Pero ya ahora hemos calado un poco y estamos en otro ambiente. Qué bueno, pero siempre con ese compromiso de trabajar por y para la salud mental. Eso es Doctor así. Ortega, ¿por qué psiquiatría? Mira, es interesante porque no necesariamente la primera opción que uno tiene, y más en la época donde yo me formé. En la época donde yo me formé, la psiquiatría estaba muy mal vista en este país. Nadie quería ser psiquiatra. Entraban, incluso cerraban plazas de psiquiatría. Estoy hablando al principio de mediados del 2005, 2007, por ahí, porque no le interesaba a los médicos, era muy mal visto. Cuando yo me formé en España, fui con una idea de hacer cirugía vascular. Wow. Pero en un momento del examen me quedé muy cerca, entonces dije, bueno, una de las que más me gustaba era psiquiatría. Voy a tomar 1 año, 2 años de psiquiatría y voy a volver a tomar el examen para hacer cirugía vascular. Pues la verdad es que me enamoré de la psiquiatría y nunca más, y entonces vi a los cirujanos vasculares y lo veía cogiendo mucha lucha y con las piernas hinchadas, dije, no, yo soy muy bueno en psiquiatría, terminé psiquiatría y entonces volví a mi país. Si tuviéramos que mapear las competencias o el perfil para ser médico psiquiatra, ¿qué se requiere? Bueno, yo creo que lo más importante es saber escuchar y saber llevar a la persona según necesidades que tengan emocionales, vamos a decir. Pues no es lo mismo cuando usted está valorando un paciente deprimido que un paciente maníaco, que un paciente en diferentes ámbitos de salud mental. Un paciente muy vulnerable, es una forma de nosotros poder abordar situaciones muy difíciles, muy emocionalmente estresante desde un punto de vista que podamos ayudar, no un punto de vista morboso. Vamos a decir que muchos de los problemas que tienen, incluso lo que valoran la parte médica, ¿no? Que cuando preguntan cosas de psiquiatría lo hacen más por el morbo, ¿no? Porque con la información no saben nada que hacer. Entonces hay que tener esa capacidad de discernir y de poder leer entre líneas de lo que quiere el paciente y su cerebro más que lo que nos está diciendo. Hay un aspecto, doctor, por momentos no percibimos que una persona hay un diagnóstico de un cáncer o de cualquier situación y la gente dice, mira, hazme una cadena de oración, no me siento muy bien, pero no así. Cuando alguien es diagnosticado por una enfermedad como tal, como la depresión, la bipolaridad, hay una tendencia a ocultar la enfermedad. Eso es así. No obstante haber progresado en términos de conversar de salud mental, ¿aún qué nos falta? ¿Qué tendríamos que hacer diferente para poder establecer y esclarecer el concepto de que una patología de salud mental es sencillamente una enfermedad? Claro. Mira, como usted dice, hemos avanzado un poco con relación a lo que era al principio del siglo, pero la verdad es que ha habido muchos factores que han hecho que la salud mental tenga tan mala imagen. Teníamos muy pocos recursos a nivel farmacológico y terapéutico antes, todo era según terapias nada más y no siempre eran muy efectivas. Te estoy hablando al principio del siglo, en 1900. Luego entonces vino estas terapias muy
invasivas y dolorosas, como es el coma insulínico, como es la trepanación del cerebro. Eso dio muy mala imagen al psiquiatra porque era como una especialidad donde hacían más daño que bien. Entonces no tenían resultados las personas. La misma terapia electroconvulsiva, aunque es un tratamiento bien visto y bien tratado, en ese tiempo se daba sin anestesia, se daba sin protocolo, por lo tanto sí era mucho más deleterio, ¿no?, para el paciente, ¿no? Entonces luego vinieron la parte de la industria de la comunicación, que no ayudó para nada a la psiquiatría, el cine, cómo lo presentaban, esa alegoría de que un paciente mental siempre iba a ser un paciente mental y no había mejoría, y también los medios de comunicación, como presentan las enfermedades de salud mental. Eso fue como aupando, un estigma. Claro, que ese estigma se creara, porque si ponemos a ver en la época de Francia, ¿no? En esa época la psiquiatría y la neurología se veían mucho más como ciencia, pero después vino esta parte, ¿no?, de mala influencia y de malas formas, ¿no?, de la psiquiatría. Como le dije, ya eso ha cambiado, gracias a Dios, está comenzando a cambiar, influenciado, claro, por los avances tecnológicos y los avances médicos. Ahora tenemos muchísimas más herramientas para poder mejorar el ánimo, mejorar la depresión, diagnosticar mejor, saber cuándo necesitan psicoterapia, cuándo necesitan medicamentos. Y eso ha venido con que ahora hay más apertura en la parte joven para trabajar la Hubo una palabra que comparte la misma raíz de donde voy a tomar como piedra mi pregunta, que es justamente la parte de los influencers. Influencers y salud mental, influencers y exposición en redes, influencers y abordaje, ¿no?, de este tipo de temas. ¿Cómo cuando usted ve un post de estos tipos dando consejos, sugerencias, y tal vez en el menor de los casos contando sus propias experiencias, qué siente cuando lee esto un experto en salud mental? Es interesante porque hace muy poco que tuve otra entrevista y sabemos que el nombre Pokémon está como de moda. Yo le digo los Pokémon de la salud mental, porque la verdad es que tiene... Claro, usted tiene el mismo ya desbloquearon un Pokémon. Porque ellos tienen todas las soluciones de salud mental, tienen toda la experiencia de salud mental y tienen todas las estadísticas de salud mental desde su boca. Entonces yo veo a un influencer que dice, porque yo tuve depresión y eso se arregla de tal y tal forma y de tal y tal cosa. O sea, en vez de ello, para que vayan, chequense, vayan, miren su problema, pregunten si eso es lo que tienen y luego vean los diferentes tratamientos, porque no le damos un tratamiento único a todas las personas, no es el mismo pastilla para todas las personas. Por lo tanto, nosotros nos formamos alrededor de 14 años para poder poner una pastilla. Pero los conocer una molécula. Claro, para conocer bien cómo funciona la molécula, pero los influencers quieren que en una semana que leen un artículo creen que pueden manejar una patología tan compleja como el cerebro, que ni siquiera nosotros como psiquiatras ni los neurólogos todavía lo entendemos completamente. Entonces, evidentemente eso hace que la influencia que tiene sobre un grupo tan grande de personas se distribuye esa ideología de que pon de tu parte y tómate esta pastilla y ven que con ejercicio se arregla. Esas cosas hacen que el aumento también de la suicidio, de la patología se perpetúe. Entonces no saben el daño que están haciendo mal informando a la población. Quiero unir dos pasiones, que es el tema de la comunicación y el tema que tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo abordar el tema del suicidio desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del entorno, y no generar este fenómeno copycat, claro, de que se convierta en un manejo morboso del tema? ¿Cuáles serían esas pautas que usted, como experto en esta área, nos daría a aquellos que tenemos un micrófono? Lo ideal es que esté como aupado o manillado o seguido con alguien experto en salud mental y que sepa también algo de comunicación, ¿no?, que pueda comunicar bien la información. Y cuando sea, por ejemplo, parte escrita o incluso cuando haya que dar algún testimonio o alguna noticia, pues entonces primero no se debe ser súper detallado de lo que está pasando. Eso es lo primero. Segundo, evidentemente debe proteger la identidad de la persona y de su familia, porque muchas personas no quieren tener el tema de... Y en cuanto a la prevención, tenemos que hacer campañas de
desestigmatizar sobre el tema del suicidio. En los colegios deberían hablarse. O sea, lo primero que hace, y yo que trabajo mucho con adolescentes y niños, lo primero que hace un colegio cuando tiene una niña que se quiere quitar la vida es sacarla del colegio. No es abordarla, no es, porque le tienen mucho miedo al abordar el tema, al trabajar el tema. Entonces, para poder prevenirlo tenemos que comenzar a darle fortalezas emocionales a nuestros niños y nuestros adolescentes para cuando tengan ese evento poder trabajarlo sin tener el miedo de que pudiesen llegar a ese nivel. Usted mencionó una de las palabras para mí más desafiantes para cualquier padre, sin importar la edad. Claro. Es el miedo a acompañar a nuestros hijos Totalmente. a educar. Y luego, porque en ese proceso de crianza, de educación, mis propias heridas, de una manera u otra, las voy a expresar a través de. Entonces, me acuerdo, cuando lo escucho, como que me resonó lo de esa educación sexual. No sé, comenzamos a hablar mucho de privativo, lo que vamos a comenzar a estimularles. Una mirada diferente, pero esto era parte de ese issue de comunicación. ¿Cómo darle herramientas a nuestros hijos y que puedan fomentar, primero, seguridad en ellos mismos, y segundo, que la confianza, sin llegar a ser amiguis de nuestros hijos, porque no vamos a ser nunca. Fatales. No vamos a ser amiguis, no vamos a ser nunca. La primera cosa que yo le digo a los padres, ustedes no son amigos de sus hijos, ustedes son los papás de sus hijos. Si ellos creen que son amigos, pues se van a comportar como un amigo y no lo van a respetar. Eso es importantísimo que lo entiendan los padres, porque ahora mismo estamos en una etapa muy permisiva para los hijos. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la información que le damos a nuestros hijos, yo siempre oigo a muchos influencers hablando sobre, tienen que comenzar a hablar de eso desde los 6 años, desde los 4 años, desde los 12 años. No, el niño va a pedir información y nosotros no podemos tener miedo de sentarnos a hablar información, que esa es la otra parte. Muchas veces el niño de 6 años o de 9 años muere alguien de la familia y comienza a preguntarle sobre la vida, sobre que ha tenido pensamiento, y lo primero que hace el papá es ese miedo retraerse por el mismo hecho de cómo lo criaron a él. Entonces le pasa ese miedo al niño, porque cuando toca esos temas, entonces él entiende de que no se debe hablar de esos temas. Entonces se lo va a seguir pasando de generación en generación y no van a poder abordar una cuestión adecuada. Cuando usted no sepa hablar de un tema, no le coja miedo, diga la verdad, hable con el niño y diga, mira, ahora mismo yo no puedo hablarte de ese tema porque no me siento preparado, vamos a hacer una cita con psicología para hablar los dos de ese tema, pero no les rehuyan al hablar en el momento que el niño lo necesite. Hay niños de 6 años que son muy inteligentes y necesitan información porque un evento, para evitar ese evento sexual, la cantidad de niños que han sido abusados por no tener el conocimiento de qué es malo o qué es bueno, han sido muy alta. Pero el niño incluso pide información sobre ese tipo de sexualidad, pero los padres no quieren hablar de ese tema. Entonces muchas veces incluso ya fueron abusados y cuando tienen 12, 15, 16 años lo dicen, mire, el vecino, el tío, el amigo me hizo esto. Siempre generalmente es alguien cercano. Claro, regularmente el 90% son en el entorno, ¿no? Y le dice a ellos, yo tenía miedo de hablar contigo porque cada vez que hablábamos de ese tema, tú te ponías o muy renuente o muy agresivo y eso hace que el niño se mantenga fuera de la comunicación con los padres. Si bien es cierto, le escuchaba, doctor Ortega, que decía de amigos y de padres, a ver, hay muchos hijos huérfanos de padres vivos porque hemos intentado comenzar a ser amigos. Totalmente. Entonces, no, pero ¿cómo podemos trabajar dos conceptos como límite? El respeto y la confianza. Claro. ¿En qué momento hacen esquina? ¿Cómo podemos establecer esa relación y desde cuándo comenzar a trabajarla? Pues, pero fíjate, es más fácil de lo que la gente cree, porque cuando tú le brindas el respeto adecuado a tus hijos, él va a tener confianza en hacerlo. Perdóname, vamos a repetir eso, doctor, porque es que me lo han vendido por años que es al revés. No, cuando claro el niño comienza a tener respeto al padre. Claro, y al revés, el padre al hijo. Entonces, ¿cómo me da esa parte? Porque eso nunca se ha hablado muy poco. Lo que pasa es que, claro, lo hemos trasladado al libertinaje. El niño tiene la razón y yo no puedo asumir ningún tipo de actitud sobre él para respetarlo. Pongo el ejemplo muy, muy sencillo. En los 90, un niño que le trancaba la puerta al papá, había problemas, había una consecuencia. No necesariamente no era la mejor,
que era algunas veces era a nivel físico, pero había una consecuencia de. No tiene que ser físico, pero debe haber una consecuencia porque tú me acabas de irrespetar al cerrar la puerta. Aquí ahora mismo hay niños que se pasan semanas en la habitación y el papá no puede decirle. Cuando entra a la habitación, lo primero que dice el niño es: tú no tienes derecho a entrar a mi habitación. O sea, ¿dónde se ha escrito que tienen el derecho de estar aislados? Y no saben los padres lo fatal que es para la parte psiquiátrica y la parte neuronal el estar todo el tiempo aislado, porque nosotros somos gregarios. Nosotros aprendemos por ejemplo, por imitación. Por lo tanto, si yo no veo a mi padre cómo interactúa día a día, si yo no veo a mis compañeros cómo interactúa día a día, pues evidentemente yo voy a tener problemas cuando tenga que interactuar de la misma forma. Y fíjense cómo vienen. Yo traigo muchos temas. Viene el tema de las relaciones interpersonales y las relaciones con el sexo opuesto. Sí. Ahora mismo están disminuidos porque no tienen habilidades blandas los jóvenes, porque no se las estamos enseñando. Y cuando tienen que ir, le gusta una muchacha y tienen que ir a hablar con ella, no pueden. Y esa misma muchacha no sabe cómo abordar tampoco a un muchacho. Entonces el tema de cosas que eran como muy naturales para nosotros, ahora no la tienen, no porque ellas no sepan, sino porque no le hemos dejado que lo aprendan. Agréguele, Doc, el tema de que muchos adolescentes le preguntas ¿qué sientes o qué emoción tienes? Y te van a responder con un emoji. Exactamente. Porque no pueden saben expresar, ponerle un nombre a esa emoción. Nunca han hablado de eso. Nosotros no nos dimos cuenta de algo, que hace una generación, yo soy mucho mayor que usted, ay, pero que tiene esta agua que me ha puesto tan sincera, que fuimos criadas por las madres. Después hubo una generación que fueron criadas básicamente por abuelas porque las madres salieron a trabajar. Luego una generación donde ya las abuelas, bueno, tenían también su propia agenda y la dejaban con personas... Con niñeras que óyeme, Doc, yo creo que hay que comenzar a entender el aporte y lo valiosa que son, porque son mujeres que dejaban a sus propios hijos para cuidar niños ajenos. Totalmente. O sea, de entrada, es como, era ese nivel de desafío. Pero ahora tenemos muchas veces esta persona como que se queda en la casa, ¿no? Pero ya con menos, porque ya no tiene tanta autoridad o nivel de respeto o ascendencia con esos menores. Pero tenemos un aparatico llamado celular. Sí. Y es común, tú ves, decir a alguien, no, dale el celular para que se entretenga. Para que esté tranquilo. Para que esté tranquilo. Hablemos de ese órgano que ese niño tiene, que se llama cerebro, cuando está expuesto, primero, a una ausencia de adultos responsablemente y afectivos con él en la entrada. Y segundo, que cambiamos esa red de afecto por una red de contactos con personas que ni siquiera muñequitos o a todos los peligros expuestos en la red. Esa red neuronal de ese niño, ¿cuál es la peligrosidad que conlleva? Mira, es como le decía, el cerebro es como si fuera un músculo. Si nosotros no le hacemos ejercicio, por lo tanto, se nos atrofia. Y al igual que el cerebro, tiene muchas áreas de habilidades sociales, habilidades blandas. ¿Qué pasa? Cuando le damos un celular todo el tiempo a un niño entre 6, 10 años, el niño comienza a entender que su interacción es la pantalla, es el celular. Su cerebro se acostumbra a la dopamina que le da ese reel. Entonces, cuando tiene 12 o 13 años, que nosotros queremos interactuar con ellos, porque queremos ir al parque o queremos ir a algún concierto, ellos mismos dicen, es que yo no sé, no me interesa. Entonces nosotros decimos que tú siempre estás con la pantalla, los adolescentes. Pero nosotros les enseñamos que estén con la pantalla. Ellos no fueron de la nada por la pantalla. Entonces, esa misma forma de cómo se va a formar nuestro cerebro, tenemos que comenzarla desde que nacen. O sea, si desde que nacen le comenzamos a dar pantalla, le comenzamos a dar lo que se llama dopamina falsa o dopamina sintética, que es la que no queremos que esté en el cerebro, pues entonces ellos se van a acostumbrar a eso. Ahora mismo hay una alteración muy importante en la sexualidad, en los juegos, en la forma en cómo los adolescentes y los adultos también están percibiendo el placer, porque están acostumbrados a recibir placer de otra forma, muy barato, muy rápido, muy constante. Y el esfuerzo que antes nosotros teníamos que hacer para recibir ese placer, en realidad era lo que fortalecía nuestro cerebro. Esa capacidad de poder postergar la recompensa. Exacto. Por ejemplo, usted decía, yo
vamos a hacer tal cosa y el domingo papá nos va a comprar Totalmente. una pizza o vamos a ir a comernos un helado o vamos a ir a X sitio. Ujú. Ahora ya estamos como los políticos y las relaciones con los pueblos. Dame lo que tú me vas a dar, no me prometes, dámelo ahora. Claro. Ya los niños nuestros quieren la recompensa cada vez más rápido. Claro, claro. ¿Esto cómo nos afecta? En actividades, por ejemplo, del deporte que conlleva entrenamiento, Totalmente. de la parte que tiene que ver aprender a tocar o ejecutar un instrumento musical. Ujú. O tan sencillo, doctor, hablemos de cómo le estamos robando a nuestros niños la capacidad de aburrirse. Totalmente. Mira, el manejo de la frustración es un problema ahora con los jóvenes porque no le enseñamos a manejar el aburrimiento y la frustración. Todo el tiempo queremos tenerlo activo, felices, sin aburrimiento, ¿no? Y eso hace que entonces no tengan esa creatividad. Yo incluso tengo un paciente que hace poco terminó la universidad y tiene 4 meses sin conseguir trabajo. Y eso le ha generado una frustración que tuvo que ir a verme a mí. Así que, o sea, lo normal es que al principio no consigas trabajo. No, pues te van a perder experiencia. Claro, locura. pero no sabe manejar la frustración, no sabe cómo manejar esa frustración tan grande de ese periodo de tiempo. Entonces, vuelvo y le digo, si no le enseñamos al cerebro a manejar las cosas cuando somos jóvenes, no lo van a aprender cuando son adultos. Como usted decía, cuando nos decían, mira, el domingo vamos a comer tal cosa, y eso hacía que tu cerebro se entrenara, que si yo no hacía lo que tenía que hacer, no iba a comer el domingo y me podía pasar un domingo, pero el siguiente domingo sabía que no comí helado y mis hermanos sí. Entonces eso hacía que mi cerebro comenzara a producir esa atención que necesitamos y esa memoria de trabajo que necesitamos, que ahora mismo la tenemos muy poco desarrollada porque todo el tiempo estamos viendo Reels, estamos viendo TikTok y eso hace que nuestra atención se disminuya muchísimo. Se ha dicho que antes la atención podía llegar hasta los 45 minutos, ahora mismo dicen que lo más que puede tener es 25. La generación nueva ha bajado como 20 minutos de atención solamente por la forma en cómo estamos interactuando con las pantallas y los reels. Es que, por ejemplo, TikTok, Instagram tiene lo que le gusta al cerebro. Totalmente. La iluminación, el sonido y que no sabes qué viene después. Exacto. Entonces tienes un foco de atención, pero muy, muy, muy breve. En el tema muy puntual de esta necesidad de nuestros hijos ser vistos. Y a veces los padres, que somos que pudiéramos tener la mayor cantidad de situaciones de problemas, hemos puesto que nuestros hijos son vistos cuando sacan las buenas notas, sacan o son los mejores en la competencia, porque como madre, como padre, me valido a través de los hijos. Exactamente. Y lo quiero conectar con eso de la frustración. Cuando ese hijo, que los padres han hecho el esfuerzo, la inversión de buenos colegios, pero no tienen esos resultados en notas. Interesante. Cuando los niños lo ponemos en ese campeonato de natación, pero alcanzó el último lugar, o quedó el segundo, que nadie lo felicita. Pero nadó. Pero nosotros nos enfocamos solamente en el que gana. ¿Y qué hacemos con aquellos 10 que de 10 solamente gana uno? ¿Qué hacemos con los 9? Entonces, ¿cómo manejar esto? Y breve, de que mis hijos no son, o sea, muchas veces, ni siquiera a veces, honestamente, nos interesa tanto lo que ganara, sino es porque si saca malas notas, yo soy una mala madre. Claro. Entonces, es mi situación que tengo a través de mi hijo. Y es lo que acaba de decir. La verdad es que muchas veces tal vez no tengo tantos pacientes por eso, porque yo digo las cosas como son. Muchas veces el que tiene que tratarse son los padres, porque el que tiene frustraciones, el que no sabe manejar las emociones, el que no necesita la validación, no son los hijos, son los padres. Entonces hacen una proyección al hijo. Y entonces yo he tenido pacientes que son excelentes estudiantes, que son excelentes en la universidad, que son buenos deportistas y todavía los padres se sienten que él podía dar más. Entonces el tema no es el niño, el tema no es porque probablemente ese ejemplo que tú pusiste es súper bueno. Él sabe nadar. ¿Sabes cuántos niños no saben nadar? Un montón. Entonces, hay que validarlo porque sabe nadar y porque compitió. Eso está bien. Tampoco lo podemos sobreestimular de que fue el primero y darle medalla, pero sí tenemos que decir la parte buena de competir, que eso no lo tendemos a hacer. Nos da miedo decir que mi hijo fue el último de la clase, por decir algo, pero pasó.
Ya. Tiene sentido. Entonces, el tema de trabajar emocionalmente a los padres, y por eso la escuela de padres emocionales es súper importante. En las escuelas no hay esa escuela emocional para los padres, para poder ellos tener más introspección sobre lo que están haciendo por los hijos y lo que están haciendo por ellos. O sea, literalmente muchas veces no tienen que pasarle sus emociones malas a los hijos, sino trabajarlo ellos para que sus hijos puedan desarrollar sus emociones individuales. Ese niño que lleva la tarjeta de notas y tuvo buenas calificaciones, pero sacó un 65 o un 70 en matemática. Sí, Pero el claro. mes pasado había sacado un 40. Entonces le entrega la nota y el papá le dice, ¿y ese 65? Exactamente. ¿Hasta cuándo tú vas a durar en eso? Exactamente. ¿Cuál sería, dentro del punto de vista, porque también, decía usted, no vamos los famosos hijos de cristal, Claro, no que podemos. se llama hijo de cristal, pero sí un hijo de cristal es porque lo creó un padre de algodón. Totalmente. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo hacer el abordaje de aplaudir el esfuerzo, pero tampoco educar a nuestros hijos de que son el ombligo del mundo? Usted puso el ejemplo perfecto. Si le pone a ver el 99% de los padres, cuando le llega la nota, todas en 90, vamos a decir un 80, y una en 65, puede ser incluso conducta o deporte o lo que sea, lo primero que ven no es la nota buena, sino la única nota mala que tiene. Entonces lo primero que dicen es, y este es 65, o sea, él acaba de invalidar todo el otro esfuerzo que ha hecho el adolescente para enfocarse solamente en la parte donde no tuvo los resultados adecuados. Lo primero que hay que abordar es felicitar la parte buena. O sea, siempre, incluso en las negociaciones con adultos, siempre se dice, primero dale la parte buena antes de tener la parte mala, porque eso hace que tu cerebro no esté a la defensiva y tu cerebro pueda absorber la información que le está dando. Es importantísimo validar al niño primero por la parte que sí se puede validar y luego entonces sentarse a ver cómo mejorar la parte que no está bien, ¿no? Pues el ejemplo sería, wow, sacaste 100 en español y 90 en matemática y 3, wow, muy bien. Por esto te va a tocar tal cosa, porque no es tan mal la recompensa, porque eso es prácticamente tu trabajo. Pero luego nos sentamos a ver qué pasó aquí con esta nota. No, mire, no puede estudiar. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para que no vuelva a pasar. Y evidentemente hay cosas que tú no vas a tener por esta nota. Entonces, fíjense cómo primero lo validamos, primero le enseñamos toda la parte buena y después le enseñamos la parte de la frustración la mala, porque tenemos que hacer que su cerebro entienda de que hay que hacer un mayor esfuerzo para tener todos los resultados que quieren. Si bien es cierto que nosotros entramos a las organizaciones, a las empresas por nuestras habilidades duras, le hace lo que usted estudió, lo que usted trabajó, pero nos desvinculan por las habilidades blandas. Totalmente. Y cuando comienzas a observar ya desde una mirada muy respetuosa, pero ya desde el punto de vista de salud mental o higiene mental, muchas de esas situaciones asociadas con los liderazgos, la supervisión, la gerencia, van asociadas a heridas de infancia. Totalmente. Ese jefe perfeccionista, ese jefe descalificador, ese jefe capaz de tener algún tipo de vínculo, Pasivo-agresivo. es pasivo-agresivo, o sea, va muy ligado. ¿Cómo esas organizaciones, vistas por la mirada de un psiquiatra, qué lectura le da? Súper buena esa pregunta. Mira, con la nueva tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los software, con la automatización de las cosas, las habilidades duras van a ir disminuyendo su importancia, y ya lo estamos viendo. Y lo que va a predominar en los humanos es las habilidades blandas. Cómo yo manejo las situaciones, cómo yo puedo manejar mis emociones, cómo trabajo en equipo con la tecnología, pero también con las personas. Esas son las habilidades que van a necesitar las empresas, porque las otras habilidades de meter números y digitar, eso lo va a hacer la inteligencia artificial y la automatización. Por lo tanto, no vamos a necesitar esa persona de programación. O sí lo podemos necesitar, pero necesitamos también que sepa cómo interactuar con las personas, más allá de solamente poner un código. Y eso no lo estamos trabajando como deberemos trabajar. Como les decía ahorita, estamos perdiendo habilidades blandas. Total. En vez de adquirir más habilidades blandas, estamos aprendiendo habilidades blandas porque el entorno nos está favoreciendo a que no tengamos habilidades blandas. En Asia hay un grupo de jóvenes de los principios de 2000 también que se llamaban niños ratas, ¿no?
que esos eran los niños que estaban todo el tiempo en sus habitaciones. Ya eso no es infrecuente aquí en Occidente. Ahora mismo hay muchísimos niños que están todo el tiempo en su habitación, que no quieren salir, y solamente con los videojuegos, la tecnología y la comunicación vía telefónica o vía mensajes, con eso ellos tienen su vida resuelta hasta que termina el periodo donde tienen que enfrentarse a la vida, pero no tienen herramientas para enfrentarse a la vida, y muchas veces la parte laboral. La verdad es que cuando comencemos, y eso lo estamos viendo en las empresas, yo trabajo con algunas empresas incluso sobre salud mental, y eso lo estamos viendo con los liderazgos. Los liderazgos son muy buenos técnicamente, pero en habilidades blandas, en cómo se dirigen a los demás, en cómo manejar, o son demasiado blandos y son muy amigos, y se pierde el principio de autoridad. O son demasiado autoritarios y no saben cómo manejar los momentos, los espacios, las formas, ¿no? Son muy toscos y luego dicen que yo soy así, no hay problema. No, cuando tú entrenas a alguien por debajo de ti todo el tiempo, violentándolo, vamos a hacer verbalmente, él en algún momento su estrés y su cortisol va a hacer que se agote, se deprima o extrañe y te devuelve. Entonces esa respuesta viene por algo. Entonces las habilidades blandas tenemos que seguirlas desarrollando, y tenemos que desarrollarlas desde jóvenes. No vamos a desarrollar habilidades blandas a los 30 años. El cerebro ya está hecho. Entonces al final podemos manejar un poco mejor las situaciones, pero tenemos que trabajar las habilidades blandas per se desde el principio, desde la juventud. Tenemos el próximo domingo, Día de los Padres. Yo sé que los padres nos dan lo que tienen desde sus propias experiencias, pero ¿cómo hacer de la paternidad una oportunidad de yo sanar? Y también reiterar siempre que lo más valioso que le voy a dejar a mis hijos como padre es justamente las experiencias. Ningún hijo va a recordar qué marca de tenis, que si el arroz era o el aceite era de oliva, del extra virgen, pero sí va a recordar qué se compartió en esa mesa. Entonces, en esa línea. Mira, las personas, nosotros, cuando estamos en una empresa, siempre estamos auditando, siempre estamos leyendo, siempre estamos mirando qué salió mal o qué salió bien anteriormente. Pero nosotros como padres no lo hacemos. Nosotros no nos autoauditamos, no sabemos cómo interactuamos en un momento emocional. No recordamos que en un momento de estrés, por ejemplo, le hablé mal a mi hija. Eso no nos sentamos luego a pensarlo, sino yo soy así, yo estoy muy estresado, pero en vez de reflexionar qué pasó, por qué fue que pasó y cómo no volverlo a hacer, lo que hacemos es justificarnos para volverlo a hacer en la próxima. Entonces, el tema de la auditoría emocional, que yo le llamo, es importantísimo en los padres para poder como disminuir el impacto. Pues yo siempre le digo a mi esposa, óyeme, nosotros siempre le vamos a dejar una deuda emocional a nuestros hijos. Sí. Es el menor impacto que hay que dejarle. Y eso para eso tenemos que saber cuál es el impacto que estamos haciendo. Por lo tanto, imagínense que nosotros le vamos a hacer daño emocional a nuestros hijos. Es que tenemos que hacerle el menor daño posible a nuestros hijos. Doc, es muy fácil estar casado con un psiquiatra. Pues tendremos que preguntar a mi esposa. Pero ella, ¿qué le ha dicho? Más o menos. Bueno, la verdad es que yo no soy fácil. La verdad, yo tengo mis temas también emocionales. ¿Y usted va al psiquiatra, doctor? Claro, sí, yo voy al psicólogo más que al psiquiatra, porque no he tenido que ir al psicólogo, pero sí, definitivamente hay que tener una guía emocional para poder mejorar las cosas. A usted, doctor, gracias. Sabemos, vamos a decir, ¿dónde está ubicada PsychoKids? PsychoKids está ubicada aquí en la José Tapia Brea, aquí en Evaristo. Estamos a la disposición. Yo le doy siempre mis teléfonos personales. Por favor. 809-868-3108. Cualquier pregunta, cualquier situación que necesiten a nivel de salud mental, tenemos unas tecnologías de punta en todo lo que es estimulación magnética, ketamina, muchos tratamientos nuevos, y estamos a disposición ahí. Amén. A ustedes, amigos, sencillamente la palabra con la cual iniciamos la transmisión de este espacio, que es gratitud. Gratitud por tu fidelidad, por acompañarnos en estos 21 años de transmisión ininterrumpida. Y gratitud por tu compromiso de siempre estar ahí frente a la pantalla. Quiero que sepas que tu presencia se convierte en nuestra mayor razón de ser y estar en este espacio. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.